esta semana estaba pensando en estas palabras de Nietzsche que están en el libro El Anticristo, y ya saben que todos, por lo menos algunos, nos aficionamos a Nietzsche en la prepa y pensábamos que era algo muy revolucionario y que era algo muy interesante, pero no entendíamos realmente lo que Nietzsche estaba diciendo. Pero Nietzsche habla de una cosa, de que los seres humanos tienen este deseo de poder hacer lo que quieren y de poder dominar a otros. Esa es la tesis de Nietzsche. Todos los seres humanos tenemos este deseo de hacer lo que queremos y de poder dominar a otros. Eso es algo que es parte de la naturaleza humana, según Nietzsche. Y él afirma que el cristianismo es lo más inhumano, porque el cristianismo se opone a que los seres humanos hagamos lo que queremos y vivamos así, enfrentando las consecuencias de nuestro poder. Pero también él afirma que el tener poder y ejercerlo también puede llevarnos a la virtud. No crean que solamente habla de tener poder y hacer cosas malas. Él dice que la persona noble, la persona que es la persona de la más alta clase, podríamos decir, humana, ejerce el poder libremente. Y si llega a hacerle bien a otros, no es porque se lo mandó Dios, no es porque tiene miedo, no es porque le conviene, es porque su poder lo lleva hasta hacer el bien a los demás. Pero la fe cristiana, dice él, es lo más inhumano que hay, porque hace que nos refrenemos de hacer el bien y que además tengamos por obligación que hacerle el bien a los más necesitados y a los más débiles. Y para él eso es algo inhumano, algo contrario a la naturaleza humana. Entonces, la crítica de Nietzsche al cristianismo es que los cristianos ponemos límites al poder, que es lo más natural en el ser humano, ¿no? Y dice él, podemos hacer bien si vivimos así, podemos buscar la virtud si vivimos ejerciendo nuestro poder, pero eso es lo que es para él fundamental en la naturaleza humana, el deseo de hacer lo que queremos y de no estar sometidos a nadie. Pero también, por ejemplo, Octavio Paz dice, del poder cabe esperar mucho daño y poco bien. Del poder debemos esperar mucho daño y poco bien. Y otro autor dice, tener poder es tener la razón. Lo que parece que está mal, está bien. Y si algo sale mal, es por causas incontrolables. Así es que hoy vamos a hablar acerca del poder divino y del poder humano. ¿Cómo? La palabra del Señor. Abran sus Biblias ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 8. Podemos estar en el pasaje de Jueces, capítulo 8, versículos del 1 al 27. Jueces, capítulo 8, versículos del 1 al 27. Estamos en esta serie de sermones que se llama Líderes, Tragedia y Gracia. Líderes, Tragedia y Gracia. Cómo Dios, a través del libro de Jueces, está recordándonos cuál es la naturaleza humana, está recordándonos cómo es fiel Dios para salvar a los que aman y cómo es muy paciente para tratar con el pecado humano, con la desgracia humana y esa desgracia causada por nuestra rebelión en contra de Dios. Ese es el punto interesante. Entonces vamos a leer este texto. Hoy el sermón se titula Poder Divino y Poder Humano. Dice así este texto: los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes?, replicó él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot, denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmún, a los reyes de Madián.
Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Gedeón respondió: está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Yogbea y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como vive el Señor, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero él les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Porque, dice, pero tengo una petición, añadió: que cada uno de ustedes me dé un anillo de los que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te lo daremos, le respondieron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esta es la palabra del Señor. Vamos a meditar. Y quiero meditar en tres asuntos. Voy a hablar acerca primero de poder y diplomacia, voy a hablar de poder y violencia y voy a hablar de poder y manipulación. Poder y diplomacia, poder y violencia y poder y manipulación. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Este texto tiene que ver con el poder que recibió Gedeón de parte de Dios para poder librar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces vamos a ver cómo fue desarrollándose Gedeón en esta etapa, en esta otra etapa en la que gana las batallas, empieza a ganar la batalla y Dios le da la victoria sobre los madianitas, y cómo él va cambiando y va desarrollando una forma de liderar al pueblo de Israel. Y como vamos a hablar del poder, esta semana estaba pensando en estas palabras de Nietzsche que están en el libro El Anticristo, y ya saben que todos, por lo menos algunos, nos aficionamos a Nietzsche en la prepa y pensábamos que era algo muy revolucionario y que era algo muy interesante, pero no entendíamos realmente lo que Nietzsche estaba diciendo. Pero Nietzsche habla de una cosa, de que los seres humanos tienen este deseo de poder hacer lo que quieren y de poder dominar a otros. Esa es la tesis de Nietzsche. Todos los seres humanos
tenemos este deseo de hacer lo que queremos y de poder dominar a otros. Eso es algo que es parte de la naturaleza humana, según Nietzsche. Y dice, y él afirma, que el cristianismo es lo más inhumano, porque el cristianismo se opone a que los seres humanos hagamos lo que queremos y vivamos así, enfrentando las consecuencias de nuestro poder. Pero también él afirma que el tener poder y ejercerlo también puede llevarnos a la virtud. No crean que solamente habla de tener poder y hacer cosas malas. Él dice que la persona noble, la persona que es la persona de la más alta clase, podríamos decir, humana, ejerce el poder libremente. Y si llega a hacerle bien a otros, no es porque se lo mandó Dios, no es porque tiene miedo, ni es porque le conviene, es porque su poder lo lleva hasta hacer el bien a los demás. Pero la fe cristiana, dice él, es lo más inhumano que hay, porque hace que nos refrenemos de hacer el bien y que además tengamos por obligación que hacerle el bien a los más necesitados y a los más débiles. Y para él eso es algo inhumano, algo contrario a la naturaleza humana. Entonces, la crítica de Nietzsche al cristianismo es que los cristianos ponemos límites al poder, que es lo más natural en el ser humano, ¿no? Y dice él, podemos hacer bien si vivimos así, podemos buscar la virtud si vivimos ejerciendo nuestro poder, pero eso es lo que es para él fundamental en la naturaleza humana, el deseo de hacer lo que queremos y de no estar sometidos a nadie. Pero también, por ejemplo, Octavio Paz dice, del poder cabe esperar mucho daño y poco bien. Del poder debemos esperar mucho daño y poco bien. Y otro autor dice, tener poder es tener la razón. Lo que parece que está mal, está bien. Y si algo sale mal, es por causas incontrolables. Así es que hoy vamos a hablar acerca del poder divino y del poder humano. Vamos a ver en Gedeón cómo va ejerciendo el poder conforme vence a los reyes de Madián, conforme se tiene que enfrentar a sus enemigos y también tiene que ejercer este poder aún dentro de las mismas tribus de Israel. Ahí mismo va a ejercer su poder y vamos a ver cómo lo hace. Entonces vamos a diplomacia y poder. Dice en el versículo 1 del texto que leímos, de aquí de Jueces 8, los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. En el capítulo 7 que ya no leímos, hay un momento de la batalla de Gedeón contra los madianitas. Y recuerden, ¿cuántas personas llevaba Gedeón solamente en su ejército? ¿Cuántos eran? Solo 300, ¿verdad? Entonces no podían invitar a nadie más, y al contrario, habían estado disminuyendo su ejército hasta llegar a 300 personas. Y entonces no podían invitar a nadie, por eso no invitaron a ninguna de las otras tribus. Pero los de Efraín estaban muy enojados con Gedeón. ¿Por qué creen ustedes que estarían enojados con Gedeón? ¿Estarían enojados porque querían ir y luchar contra los opresores? ¿Esa sería la razón? Oye, nosotros queríamos ayudarte a vencer a los enemigos de Israel. Eso es lo que nosotros queríamos. ¿No? ¿No querían eso? ¿No estaban enojados por eso? ¿Por qué estaban enojados? Porque no iban a ser reconocidos. Eso era una cosa importante, podía ser. Pero ¿cuál es quizá la razón más vulgar por la que... Exactamente. Oye, no nos invitas a la guerra, quiere decir que no vas a compartir con nosotros el botín. El que iba a la guerra, el que se metía a una guerra era para repartir el botín y quedarse con las riquezas de aquellos que eran vencidos. Esa era la razón principal. Entonces estaban muy enojados porque no los había invitado a ser parte de esta guerra y poder enriquecerse de todo lo que le iban a quitar a los madianitas. Además, fíjense, lo que vemos y lo vemos en este texto es que realmente los madianitas, aunque eran estas personas nómadas del desierto, eran muy ricos. Les encantaba ¿qué? El oro. Dice que era costumbre de ellos usar oro y tener anillos, aretes, todas estas cosas de oro.
Y entonces estaban muy enojados con Gedeón, pero fíjense cómo responde Gedeón a este reclamo. Les dice, ¿qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? O sea, les dice, ¿no son ustedes más que mi familia? No son mayores, no son más los rebuscos de las uvas de Efraín. ¿Qué son los rebuscos? Lo que queda de la cosecha de Efraín no es más eso que toda la cosecha y la vendimia de mi familia. Ustedes son más que mi propia familia. Entonces toma una actitud muy humilde, se humilla ante los de Efraín y dice, Dios les entregó, por ejemplo, a ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Qué lección de realpolitik, dirían algunos, ¿verdad? ¿Qué mano izquierda para manejar a los que están ahí reclamando? Porque además los de Efraín eran muy bravos y además, ahorita vamos a ver algo más de los de Efraín, eran personas guerreras, eran bastante salvajes y además tenían costumbres un poquito fuertes, que vamos a ver más adelante en el libro de Jueces. Entonces eran personas con las que había que andarse con cuidado. Y Gedeón, empezando a dominar al pueblo de Israel, es decir, a tener este liderazgo en el pueblo de Israel, entonces ocupa esta diplomacia y se acerca a ellos con diplomacia, se humilla ante ellos, dice, ustedes son mucho más que yo. Ustedes mataron a estos reyes, a Oreb y a Zeb, jefes madianitas. Comparado con lo que ustedes hicieron, yo no hice nada. ¿Y qué pasó? Al oír esta respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. ¿Cómo es? Una cosa muy importante es que cuando vamos a la Escritura tenemos que entender, bueno, ¿qué tiene que ver esto con toda la historia de la redención? ¿Qué tiene que ver esta respuesta de Gedeón y esta forma de comportarse de Gedeón con toda la historia de la redención? Es decir, desde Génesis hasta el Apocalipsis, aquí está esta historia de la redención que nos habla de que Dios creó un mundo perfecto, pero que esos seres humanos que Él creó, que eran libres para elegir obedecerlo o desobedecerlo, decidieron alejarse de Dios y por su pecado y por su rebelión en contra de Dios, el mundo cayó en desgracia. Se creó un mundo lleno de violencia, lleno de injusticia. Y en esa historia de la redención Dios nos dice cómo Él va a salvar al mundo a través de enviar a Emmanuel, a su propio Hijo, a Dios hecho hombre, a Dios con nosotros para salvar a la humanidad. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿qué tiene que ver esta respuesta y esta actitud de Gedeón con los de Efraín? ¿Qué tiene que ver esta respuesta? Bueno, quiero que entendamos algo muy importante. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Cuál es uno de los atributos de Dios más importantes de Dios en la Escritura? ¿Qué es amor? ¿Qué más? Santidad, ¿qué más? ¿Cómo? Todopoderoso. Estamos hablando hoy de poder. Y tenemos que entender que Dios es el Todopoderoso. Y cuando vamos a la Escritura y vemos a los seres humanos ejerciendo el poder como lo está ejerciendo Gedeón, tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con esta gran historia de la redención? ¿Qué tiene que ver esto con que Dios es el Todopoderoso y que ha llamado a Gedeón para salvar a su propio pueblo de la esclavitud en la que estaban bajo el poder de los madianitas? ¿Qué tiene que ver esta forma de reaccionar de Gedeón con Dios? Muy importante, que el Señor, siendo el Todopoderoso, fíjense, no usa de diplomacia para controlarnos. Fíjense, que el Señor, siendo el Todopoderoso, no tiene que usar de diplomacia para controlarnos. ¿Por qué fue diplomático Gedeón con los de Efraín? ¿Porque los amaba? ¿Porque él tenía mucho poder para vencer a los de Efraín? No. ¿Por qué fue uso de diplomacia? ¿Cuál sería la razón para ser diplomático? Tenía miedo. Esa es la cuestión, él tenía miedo. Pero cuando vamos a la Escritura y encontramos a Dios, que es el Todopoderoso, vemos que Él no usa de diplomacia, sino utiliza la verdad. No solamente como leímos como estamos pensando ahorita cuando hablábamos de Nietzsche, que dice que
característica humana es ejercer el poder, ¿no? O que el que tiene el poder impone su verdad, sino que Dios, por ser santo y todopoderoso, puede decirnos la verdad. Fíjense, porque su amor no es un medio para alcanzar el poder. ¿Por qué fue diplomático Gedeón? ¿Qué es lo que quería? Quería dominar a los demás, quería controlarlos. Y Dios nunca utiliza la diplomacia para alcanzar el poder, sino que Él nos ama de verdad. Él realmente quiere lo bueno para nosotros. Pero nos confronta con nuestra circunstancia, nos confronta con nuestra condición humana de una forma brutal. ¿Están de acuerdo? Dios no nos habla de una forma muy suavecita. Dios no quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos. Dios nunca viene y te dice, mira, tú piensas, Padre, eres una lindísima persona, eres increíble, nunca cambies, jamás cambies. Nunca nos dice eso Dios. Dios viene y en el Evangelio se nos revela Cristo y dice San Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿Qué es lo primero que la fe cristiana tiene que hacer para que la fe cristiana tenga sentido? ¿Qué es lo primero que la fe cristiana tiene que enseñarnos y tiene que mostrarnos? Tiene que mostrarnos nuestra condición caída, tiene que hablarnos la verdad y decirnos, mira, en realidad eres una persona rota, en realidad eres una persona rebelde, en realidad eres una persona que no ama, en realidad eres una persona egoísta, en realidad eres una persona que quieres hacer tu voluntad sobre todas las cosas y no soportas que el mundo no funcione como a ti te gustaría que funcionara el mundo. ¿No es eso por lo que te enojas? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace enojar? Y mucha gente dice, a mí lo que más me molesta es la mentira, la hipocresía. No, ay, suena bonito, ¿no? A mí lo que más me molesta es la gente hipócrita y mentirosa. Cuando el primer hipócrita y mentiroso, ¿quién es? Yo. Yo soy el primer hipócrita y mentiroso. Pero nos encanta decir esas cosas, ¿no? ¿Cómo odio la hipocresía y la mentira? La verdad es que la fe cristiana empieza de una forma brutal cuando viene Cristo a nuestras vidas y nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La misma ley de Dios utilizada desde el Pentateuco y a través de todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es la misión? ¿Para qué fue creada esa ley? ¿Para qué fue dada esa ley? Dice el apóstol Pablo, ¿para qué nos dio el Señor los mandamientos? Amar al Señor y a tu prójimo. ¿Para qué te lo dio? Para que digas, esto es imposible, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede cumplir con esta ley? ¿Quién puede amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente? ¿Y quién puede amar al prójimo como a sí mismo? ¿Quién puede hacerlo? Entonces, lo primero que hace Dios es tratarnos de una forma brutal con la verdad que dice acerca de nosotros. Esto a muchas personas no les gusta que hablemos de esto. No les gusta que digamos que Dios es brutal y que nos confronta con nuestro pecado. Pero esa es la verdad. Y si ustedes piensan que Dios no es brutal, vean las palabras de Cristo, como están ahí en Mateo capítulo 23, versículos del 27 al 32. Mateo 23 del 27 al 32. ¿Cómo trata Dios con el pecado? ¿Con diplomacia? No, brutalmente. No te dice, ay, es que tú estás enamorado, no, y por eso hiciste eso. No, te dice, tú eres un fornicario. No, tú eres un fornicario. Tú no estás casado con esa persona y tienes relaciones sexuales con esa persona. No, tú eres un ratero. No es que no hayas robado algo, sino que eres un codicioso y envidias a los que tienen algo que tú no tienes o que les va mejor que tú. O sea, es brutal la forma en la que el Evangelio nos confronta con el pecado. Vean esto entonces en Mateo 23, 27 al 32, que dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿cómo? Hipócritas. ¿Quién dice esto? ¿Lo dice Víctor Cruz? Bueno, ya saben que yo siempre digo cosas feas, pero no, lo dice Jesús. Hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Están llenos de pura podredumbre. Están llenos de lo más asqueroso. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Dan la impresión de ser justos como todos nosotros, ¿están de acuerdo? ¿A poco tú sales a la calle y dices, ay, que se ven esas personas muy malas? No,
No, sales a la calle y dices, oye, se ve que la gente está, todos ustedes hoy se ven como buenas personas. Yo los veo a ustedes y digo, son re buenas gentes las que están hoy aquí. No. Todos parecemos buenos, y si tú le hablas a alguien del pecado y le hablas de la fe cristiana, ¿qué es lo primero que te va a decir? Cálmate, cálmate, cálmate. Eso del pecado y todo eso, qué bueno que a ti te ayuda, qué bueno que así lo ves. A mí me parece una forma muy negativa de ver al ser humano, y además yo soy una buena persona. Yo tengo mi relación con Dios, yo creo en mi Dios es puro amor y yo soy puro amor. Eso es lo que la gente dice. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de los profetas, de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya van a hacer casi lo mismo que hicieron ellos, les falta poquito. Ya van a ver dentro de un poco tiempo van a hacer ustedes exactamente lo mismo que hicieron sus antepasados. Qué forma tan brutal de confrontar el pecado, la hipocresía de los religiosos, ¿no? Y si no les parece brutal esa forma en la que Dios nos confronta, vamos a otro pasaje más que tal vez les guste un poquito más. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 del 24 al 30, si les parece bien. Dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Entonces Jesús está en esta región de Tiro, en esta región cercana al mar donde antes estaban los filisteos, y en esta región viene esta mujer que obviamente no es del pueblo de Israel, es decir, para los judíos es una persona inmunda. Recuerden que para los judíos, los gentiles, todos los gentiles eran inmundos porque no cumplían con los requerimientos de la ley acerca de los rituales de purificación, porque comían carnitas y todas las cosas abominables para los judíos. Y entonces esta mujer, siendo una mujer inmunda, siendo una mujer despreciable para un judío, viene y le dice, le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Y entonces dice Jesús, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo ¿a quiénes? A los perros. Jesús es muy diplomático con la mujer. Jesús le dice cosas que le hacen sentir bien a la mujer. Algunos pueden decir, qué cruel es Jesús, qué cruel es Cristo. ¿Cómo trata así Jesús a una mujer? ¡Qué falta de compasión! Pero fíjense, la falta de compasión sería que Dios no nos dijera la verdad acerca de nuestra condición. La verdad es que sería una falta de compasión que Dios nos dejara hacer nuestra voluntad y ejercer el poder como nosotros queremos ejercerlo, y que las cosas salieran como nosotros queremos y que pudiéramos hacer nuestra voluntad todos los días. Eso sería una catástrofe. Eso sería prácticamente que Dios nos estuviera condenando si nos dejara hacer lo que nosotros queremos hacer y no decirnos la verdad de nuestra condición. ¿Cómo le dijo Jesús a esta mujer? ¿Tú eres qué? Tú eres un perro. Y siempre se los digo, no piensen en perros y piensen en Hans o en Boris, en Benito. No piensen en estos perros consentidos, malcriados, que los bañan, que duermen en la cama. No piensen en eso. Tienen ustedes que pensar en los perros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Qué era un perro? Era un ser callejero que comía desperdicios, que comía inmundicia. Era lo peor. Era algo despreciable un perro. Se tenía en la casa, entraban, claro, pero pues entraban y se salían a la calle y andaban en la calle y hacían lo que querían y estaban llenos de bichos y todo.
Para los judíos un perro era algo abominable. ¿No les parece brutal la forma en la que Cristo confronta a los fariseos y a una mujer inocente con su pecado? Porque podemos pensar eso, ¿no? Era una mujer inocente, una mujer buena. No la conocemos. ¿Tú meterías las manos al fuego por la mujer sirofenicia? ¿Tú dirías, ¿esa era una mujer buena? No. ¿Por qué meterías al fuego las manos? ¿Por tu pastor? ¿Por quién meterían ustedes al fuego las manos? ¿Por mí? Porque yo que he dado mi vida por enseñarles el evangelio. No podemos meter las manos al fuego por nadie. No podemos pensar que alguien es inocente, que alguien es bueno, que alguien merece el perdón de Dios, la comunión con Dios, que alguien merece que Dios haga lo que la persona quiere. ¿Se dan cuenta que esta mujer venía diciendo, por favor, expulsa el demonio que tiene mi hija? Pero no sabía realmente lo que estaba pidiendo. Pero cuando Jesús le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros, la mujer le respondió, pero hasta los perros, Señor, comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. ¿Qué palabras? ¿Qué comprensión de su condición? Fíjate cómo solamente podemos responder correctamente al poder de Dios, al amor de Dios, cuando entendemos nuestra condición y entonces nos humillamos. Y dice la palabra del Señor en Isaías, a estos voy a recibir, en estos me voy a complacer, en los que se humillan ante mí y tiemblan a mi palabra. Si no somos confrontados primeramente con nuestro pecado, si Dios no nos confronta de una manera brutal, olvidándose de toda la diplomacia como la que utilizó Gedeón para manipular ahí a los de Efraín, si Dios no es totalmente sincero con nosotros y nos dice nuestra condición, no podemos responder a Dios correctamente como respondió esta mujer que le dijo, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, y no me gusta cómo dice la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo dice, más bien no me gusta cómo dice Marcos, sino me gusta más bien cómo dice Mateo. En Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. Porque en Marcos dice, puedes irte tranquila, por haberme respondido así puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Pero en Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús se maravilló, le encantó esta respuesta. Pero se dan cuenta, no es que Jesús estaba siendo cruel, no es que Jesús estaba despreciando a esta mujer. Lo que necesitaba hacer Jesús con esta mujer era mostrarle su condición y que ella respondiera desde su condición ante la presencia del Salvador, ante la presencia de Dios con nosotros, ante la presencia de Jesús. Dios tiene que confrontarnos de una manera brutal y no va a utilizar diplomacia como la utilizó Gedeón. El Evangelio nos confronta con el Dios Todopoderoso, que siendo libre puede mostrarnos misericordia no porque nos necesita, sino porque decide amarnos aunque en realidad seamos sus enemigos. Gedeón usó su poder diplomático entonces para calmar a los de Efraín, pero el Señor no tiene que ser diplomático con nadie. El Evangelio no es una verdad diplomática. En realidad ofende y lastima. El Evangelio, fíjense, en realidad ofende y lastima. Pero también sana y reconstruye. Esas palabras de Job en el capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Qué palabras tan preciosas? Job 5, 17 y 18 nos recuerdan en toda la Biblia cómo Dios causa una herida, pero es para sanarla. He aquí, dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también, ¿qué? Sanan. Y no es eso el Evangelio, no es el Evangelio, no nos hiere el Evangelio, no nos humilla el Evangelio, no nos ofende el Evangelio. Por eso la gente no quiere aceptar el Evangelio, porque realmente el Evangelio ofende a las personas al decirles que son como perros, que son inmundos o que son hipócritas como los fariseos y que en realidad están llenos de inmundicia. ¿Quién quiere oír eso? A ver, llega con tus compadres y diles eso. O sea, ¿quién va a decir eso? Pero Dios tiene que hacerlos, tiene que herirnos para sanarnos. El Evangelio tiene que lastimar y tiene que herir, no tiene que ser diplomático. El mensaje del Evangelio no usa de diplomacia.
pero como lo usó Gedeón. Pero Gedeón no solamente usó diplomacia en su carrera al poder, sino también utilizó violencia. Vamos al versículo 4 del texto que estamos leyendo. Vamos a ver cómo se pone violenta la cosa con Gedeón. Dice que Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Y allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: denle pan a mis soldados, están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya tienes en tu poder las manos de Seba y Salmuna? Dice, ¿por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Y Gedeón respondió: está bien, cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. No sé por qué cuando leo este texto me imagino a Gedeón diciendo, ¿no? ¿Qué significaba esto cuando éramos chicos? ¿Te acuerdas? No hacíamos esto cuando éramos chiquitos. Vas a ver. Yo me imagino a Gedeón. Van a ver cuando regrese. Y desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso derribaré esta torre. Y a los demás, a los de Sucot les dijo: les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Y ya estaban entonces, dice en el versículo 10, Seba y Salmuna, estos reyes de Madián, en Carcor, con una fuerza ya de solo 15,000 guerreros. Habían matado ya a 120,000. Y Gedeón subió por la ruta de los nómadas, y ahí nos dicen los pueblos por los que pasó, los lugares por los que pasó. Y entonces dice, finalmente Gedeón los persiguió y los capturó y aterrorizaron a todo el ejército. ¿Con qué violencia habrían llegado estos 300 que aterrorizaron a 15,000 personas? Es decir, para que tú te aterrorices, o sea, eres un guerrero, estás acostumbrado a la guerra. O sea, no estás viendo por primera vez que a alguien lo matan con una espada. No, estás acostumbrado a esto, pero dice que aterrorizaron al ejército. Este poder que Dios le había dado a Gedeón para pelear con los 300, era un poder así como cuando vemos la violencia en las películas, ¿no? ¿No es bien sabroso cuando ves así como matan a uno y le entierran la espada a otro, ¿no? Esas batallas del Señor de los Anillos, ¿no son padrísimas? Entonces, una barriga traspasada con una espada y una cabeza cortada y... Qué rico se siente, ¿no? Yo siento rico cada vez de que veo la violencia en ese aspecto. ¿Ustedes no? ¿No? Dicen, ay, pobrecitos, me están matando a los orcos. No, ¿verdad? No, decimos, qué rico que los maten. Dale otro en la barriga. O sea, ¿cómo habrán llegado estos 300 que estaban aterrorizados, los del ejército, que eran 15,000? Esa violencia que utilizaron, esa venganza que estaban haciendo Gedeón y sus 300 contra los ejércitos de Madián. Dice en el versículo 13, cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Seba y Salmuna, por causa de quien ustedes se burlaron, dice, de mí, al decir, ¿qué es lo que le dolía a Gedeón? ¿Le dolía que no habían ido con él, que no le habían dado el pan? Le dolió que lo humillaran, le dolió que se burlaran de él. No es que dijo, oye, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, ustedes son nuestros hermanos, acompáñenos para vencer a estos paganos y que podamos obedecer al Señor y que ya no estemos bajo su opresión. No dijo nada, no mencionó a Dios, nada, solamente ¿qué dijo? Ustedes se burlaron de mí y dijeron, ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó entonces de los ancianos de la ciudad, pasó la lista que le dio el muchacho tomó espinos y zarzas del desierto y castigó con ellos a los hombres de Sucot. Y les enseñó, ¿qué? ¿Quién era él? O sea, de eso se trataba, no de hablar de Dios, no de que ustedes no nos acompañaron, traidores, ustedes no están con el pueblo de Dios, no. Ustedes se burlaron de mí, ahora van a ver que, ¿quién es el Señor? ¿Quién soy yo? Ahora van a ver quién soy yo. ¿No les gusta a ustedes pensar así? Ahora van a ver quién soy yo. Cuando ustedes piensan en alguien que se ha portado mal con ustedes, ¿no les gusta decir, ahora va a ver quién soy yo? Ahora va la mía. Me ven ustedes así como muy mal, ¿verdad? Así como
Está mal el pastor. Está mal. ¿No es fabuloso poder humillar a alguien que te ha hecho algo malo? Es fabuloso. Humanamente. Por eso estamos hablando de hoy de poder divino y poder humano. Estamos hablando de esta comparación de Gedeón como un líder poderoso que Dios le dio el poder, y cómo Dios ejerce el poder, y cómo un ser humano roto, quebrado, malo y cruel como Gedeón ejerce el poder. Y volvemos a decir lo que hemos dicho en las últimas semanas. Podríamos decir hoy: todos somos ¿quién? Todos somos Gedeón. Todos somos vengativos. Todos queremos ver que los que nos han hecho daño sientan lo mismo que nosotros sentimos, o por lo menos lo deseamos. Tal vez no nos atrevamos a hacer que sientan eso, pero en realidad sí queremos que la pasen mal, si nos hicieron pasarla mal a nosotros. Nada más se ve en el matrimonio. Nada más se ve en el matrimonio. Cuando el esposo le responde feo a la esposa, y la esposa luego en la noche tiene dolor de cabeza. ¿No? O sea, en el matrimonio se ve cómo quieres que el otro sienta lo que te hizo sentir a ti. Y eso que esa es la persona que nos hemos comprometido a amar y a respetar y a cuidar y a serle fiel todos los días de nuestra vida. Hemos hecho ese compromiso. Es con la única persona en el mundo que hemos hecho ese compromiso. Y ahí mismo en el matrimonio hay venganza, ¿eh? Las mamás se pueden vengar de los esposos a través de los hijos. Los esposos se pueden vengar de las esposas, ignorándolas, siendo crueles con ellas. En todo matrimonio hay una decepción. En todo matrimonio hay una gran decepción. Y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos cristianos en matrimonio. Algo inevitable en cada matrimonio es que tu esposa te decepcione. Algo inevitable en cada matrimonio es que tu esposo te decepcione. Que veas la joya que te llevaste. Es inevitable. Somos seres humanos. Era inevitable que Gedeón fallara. Es un hombre. No podía ser un buen líder. Tenía que mostrar su crueldad y su deseo de venganza, y así se mostró con esa violencia tremenda que nosotros no nos atrevemos a ejercer. Tal vez esa violencia enloquecida que ejerció Gedeón. Tal vez nosotros somos más sofisticados en el siglo XXI. No vamos a matar a alguien, no nos vamos a atrever a eso. Pero, ¿qué tal cuando hablamos mal de alguien? ¿Cuánto nos parecemos a Gedeón, aunque no lo reconozcamos? ¿Cuántas veces nos desquitamos de alguien con un comentario negativo sobre esa persona, o con un comentario sarcástico sobre esa persona, o con un chisme sobre esa persona, o con una crítica constructiva sobre alguien? En realidad, ¿cuántas cosas negativas hemos dicho sobre alguien? ¿Y saben por qué es? Porque nos decepcionó, porque nos sentimos frustrados con él, y porque no tenemos el poder para castigarlo como tenía Gedeón para castigar a los que se habían burlado de él. Pero ¿cómo podemos usar palabras destructivas para vengarnos de las personas que nos han fallado, que nos han lastimado? ¿Lo has hecho tú? No creo que tú lo hayas hecho. Ustedes se ven que son buenas personas. No creo que ustedes han hecho comentarios sarcásticos. No creo que ustedes han dicho algo malo acerca de alguien. En realidad lo que hizo Gedeón fue vengarse. Este deseo de venganza, pero dice el Señor en Deuteronomio 32:35: mía es la venganza y el pago. Al tiempo su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Entonces dice el Señor: yo me voy a vengar. Y en Romanos 12:19 Pablo retoma estas palabras y dice: no se venguen ustedes mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que
¿Cuál es el punto aquí importante? Que Gedeón se estaba vengando, estaba demostrando quién era él. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestra venganza y la venganza de Dios? Que la venganza de Dios es justa, que la venganza de Dios es santa y que mi deseo de venganza es solamente un deseo de vengarme de alguien que no tengo el poder para castigar, pero puedo por lo menos decir algo malo de esa persona y así puedo desquitarme de esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Qué les parece? Somos una preciosidad, ¿verdad? Somos una preciosura. ¿No somos violentos? Porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero el que tiene el poder para hacerlo va a ser violento, porque esa es la naturaleza humana. Queremos hacer lo que queremos tener dominio sobre los demás, como dice Nietzsche. Eso es lo que más queremos y eso es lo que más nos enoja, no poder hacer nuestra voluntad. Acabo de ver un video precioso la semana pasada de un changuito, ¿verdad, Tere? Precioso, un chimpancé bebé. Está montado en la moto con, pues yo creo que debe ser su dueño o alguien. Están en África. Changuito bebecito precioso. Y entonces lo que hace el muchacho que va manejando la moto, lo baja tantito y ya se empieza a ir. ¿Y saben lo que hace ese chango? Ese precioso bebé chimpancé en el video, ¿qué creen que hace? Empieza a gritar y empieza a azotar las manos y empieza a hacer un berrinche así como del bebé más berrinchudo que hayas tenido. Le gana ese chango. Y dices, wow, es un changuito. Y no quiere quedarse. Finalmente, ¿qué crees que hace el muchacho? Lo sube otra vez acá y ya se lo lleva. ¿Cuánto se puede lograr con una buena rabieta, no? ¿Ustedes no han logrado algo con una buena rabieta? Haciendo un buen berrinche, ¿no han logrado controlar a los demás? ¿Cuántos esposos son berrinchudos y controlan a la esposa? Porque como la esposa le tiene miedo, pues el otro hace berrinche y la esposa dice, no, ya me calmo, ya me voy a calmar, porque tengo un marido berrinchudo. Y también los esposos nos calmamos a veces, si nos toca una esposa berrinchuda. Hace berrinche la esposa y ya nos calmamos. No, sí, cómpralo, ándale, ya ve. Mira cómo se ríe Liz, qué bárbara. ¿Cuánto se puede lograr con un berrinche? ¿Cuánto poder podemos hacer si nos enojamos, si hacemos berrinches, si escandalizamos, si gritamos? ¿Cuánto podemos lograr? No somos violentos porque no tenemos el poder para hacerlo, pero Gedeón tenía el poder para hacerlo y usó de una violencia que no honraba a Dios, que Dios no le había mandado castigar a esas personas, sino él dijo, van a ver quién soy yo, ustedes se burlaron de mí, ahora me las van a pagar todas juntas. Primero, diplomacia con los de Efraín y luego violencia con los mismos de su pueblo. ¿Cómo ejerce Dios la violencia? Sí. ¿Va a ejercer violencia? Sí. ¿Va a destruir a algunas personas? Sí. ¿Las va a condenar? Sí. ¿Y las va a castigar? Sí. Eso es violencia, sí, pero la violencia, la venganza de Dios es santa, es perfecta y es justa. No necesita ejercer poder para tenerlo. No necesita mantener su poder. Él es el Todopoderoso y por eso su venganza es justa y la nuestra no. Vean qué precioso, cómo termina el Apocalipsis, en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Es algo precioso. Es un texto que está lleno de violencia, pero que nos debe de dar esa esperanza de que un día Dios gobernará todo con justicia y Él se vengará de todos sus enemigos. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace ¿qué? La guerra no es un picnic, acuérdate, la guerra es guerra. ¿La guerra es para qué? Para matar a alguien y para dominar a alguien. Eso es. Sus ojos resplandecen como ¿qué? Como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Estas diademas, dicen los expertos en el Apocalipsis, significan las diademas poder. Entre más diademas tengas, más poder tienes. Y se lleva escrito en un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido ¿en qué? En sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Qué violencia! Porque esta sangre es la sangre de ¿quién? ¿De quién?
Está vestido su manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta sangre que fue derramada para el perdón de los pecados, qué violento. Dice en el 14, lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada. ¿Para qué son las espadas afiladas? Dice, con la que herirá a las naciones y las gobernará con puño de ¿qué? ¿Cómo es el Dios de los cristianos? ¿Se puede andar uno por las ramas con este Dios? ¿Cómo es el Cristo que viene? Ya no viene montado en un burrito para subir a Jerusalén. Ahora viene montado en un corcel blanco y viene con una espada y viene para gobernar a las naciones con puño de hierro. Ese mismo Cristo que no abrió la boca cuando lo estaban juzgando y lo estaban condenando injustamente, ahora de su espada, de su boca sale una espada con la que herirá a las naciones y las gobernará con puño de hierro. Y él mismo dice, exprime uvas. ¿En dónde? En el lagar de ¿qué? Del furor de ¿qué? Del castigo que viene de Dios Todopoderoso, el lagar del furor del castigo de Dios. Esta es una visión de una violencia extrema, pero es una violencia que nos debe dar esperanza, de que Dios va a vengar todas las injusticias humanas, y que debiendo vengarse Dios también de ti y también de mí, por causa de Jesucristo, por causa de que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, seremos librados de esta violencia, de esta venganza, de esta justicia que viene para terminar con esta historia de la humanidad y empezar una nueva. Así es Dios. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La justicia de Dios se manifiesta en un furor santo que cumplirá su deseo de justicia, contrariamente a la violencia que utilizó Gedeón con su poder humano roto y quebrado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué comparación de la violencia humana, del poder humano y de la venganza de Dios, que es justa, que es santa, que es perfecta, que anhelamos que haya justicia, anhelamos que lo malo no quede impune? ¿Están de acuerdo? Yo debería también de ser juzgado, y debería de ser condenado, y debería de ser destruido, y debería de ser aplastado como uva en el lagar del furor del Señor. Pero por causa de Jesucristo, que me amó, que vino a este mundo a vivir la vida que yo no puedo vivir, y que vino a morir la muerte que yo merecía por mi pecado en la cruz, y porque ha resucitado, ahora yo puedo ser libre de esta ira de Dios, de esta venganza de Dios. Ahí está. Entonces, Gedeón primero utilizó diplomacia, luego ejerció la violencia con su poder, y luego viene la manipulación y el poder, otra forma muy humana de utilizar el poder. Dice en el versículo 22 en adelante: entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has liberado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor nos los gobernará. ¿No está preciosa? Qué buena respuesta de Gedeón, ¿no? Su teología estaba bien, ¿eh? Sabía que debía de gobernar al pueblo, ¿quién? El Señor. El Señor. Qué bonita respuesta, pastor. Qué buena doctrina. Está muy bien. Y dice: pero tengo una petición. Aquí ya se va a descomponer la cosa. Que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que les pidió llegó a 19 kilos. ¿A cómo anda el kilo de oro hoy? No, ni idea. ¿No tienen inversiones en oro ustedes? Bueno, yo no he checado hoy mis inversiones en oro, pero 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón
y para su familia. Entonces, la primera respuesta, muy bien, excelente. Solo el Señor los va a gobernar a ustedes. Nada más denme tantito oro, porque vamos a hacer un monumento a esta batalla. Porque de eso se trataba. El efod, ¿para qué lo hizo? Fue para conmemorar que habían vencido a los madianitas. Entonces vamos a hacer algo que nos ayude a celebrar. ¿Qué les parece si hacemos un efod? Y recuerden que ustedes que el efod era una parte de la vestidura que debería de llevar el sacerdote, el sumo sacerdote, el que podía entrar solamente al lugar santísimo, y era como un chaleco, varias versiones de cómo debería estar construido, y imagínense, un efod, un chaleco de oro, y en ese efod tenían que estar las piedras, el turim y el umim, que no sabemos exactamente qué son, pero que se utilizaban para consultar al Señor y pedir su consejo o hacerle alguna pregunta sobre si debían ir a la batalla o qué debía hacerse con el pueblo. Entonces esas piedras estaban, del urim y el tumim, estaban en el efod que usaba el sacerdote, y era como el adorno más impresionante, pero nadie había hecho un efod de puro oro. Y este efod, dice, ¿lo puso en dónde? Fíjense, ¿lo puso en dónde? En Ofra, que era la ciudad de ¿quién? ¿Saben ustedes que en esa época el lugar sagrado era Silo? Nada más que Silo estaba en el territorio de los de Efraín. Y ya vimos que como que sí estaba bien usar diplomacia, pero tanto así como... O sea, que el pueblo de Israel siga yendo a Efraín. No, mejor que vengan aquí a mi ciudad, a Ofra. Una ciudad oscura, una ciudad que no tiene gran relevancia en la historia de Israel. Pero ahí puso el efod. ¿Para qué? Para que primero vinieran a verlo, pero luego se convirtió en un objeto idolátrico, y esto dice, así se prostituyó, se corrompió el pueblo de Israel y se corrompió la familia de Gedeón. Y aunque él dijo, no voy a ser rey sobre ustedes, él dijo, no voy a ser rey sobre ustedes, pero sin embargo se comportó como un rey. Más adelante en el capítulo 8, pero versículo 29 y 30, fíjense lo que dijo, lo que dice: Jerubal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa y tuvo 70 hijos, porque eran muchas sus esposas. ¿Cuál era la característica de un gobernante en aquel tiempo? Que tenía muchísimas esposas, porque le alcanzaba para mantenerlas a todas ellas. Y tuvo 70 hijos, pues eran muchos sus esposas. Contrario a lo que hizo Gedeón al manipular al pueblo con el efod, porque realmente, fíjense, esto lo que pasó es que los comentaristas dicen, no es que pensó que haciendo el efod iba a controlar al pueblo, no pensó esto, realmente quería conmemorar esta victoria, pero a la hora de poner el efod en su ciudad, empezó a ver que las personas de Israel venían a él, lo respetaban, y además venían y adoraban este objeto. Y entonces se dio cuenta, esto es algo muy bueno. Es como cuando la gente dice, es que los españoles malvados vinieron y pusieron su religión para dominarnos. No eran tan inteligentes para pensar, ¿cómo podríamos dominar a estos indios salvajes, tan sanguinarios? Ya sé, vamos a darles nuestra religión y así los vamos a poder dominar. No, se dieron cuenta que conforme fueron evangelizando y fueron convenciendo a los indios en nuestro país y en nuestro territorio de aceptar el cristianismo, se dieron cuenta que también era una buena forma para dominarlos. O sea, no lo pensaron, no era algo que lo planearon, sino que no hicieron un focus group y dijeron, vamos a hacer esto. No, simplemente se dieron cuenta de que había un tremendo poder en este objeto. Gedeón se dio cuenta que la gente venía a él, le mostraba su respeto, y además tenían este objeto sagrado, y entonces ahí se corrompió el pueblo de Israel. Pero fíjense, ¿cómo es el evangelio? ¿Cómo es el poder de Dios, el poder divino? Se dan cuenta que Cristo viene y nos salva, pero nos empodera, nos da poder. En primer lugar, nos da poder para vencer el pecado, nos da poder para arrepentirnos, nos da poder para empezar a desear lo que es bueno, lo que es correcto. Nos renueva, nos cambia, nos limpia, y nos da también un poder y nos da autoridad para que a través de la iglesia trabajemos para el extendimiento de su reino. Nos da poder para que hagamos el bien, para que ayudemos a los que están en necesidad. Nos da el poder para predicar la palabra. Es decir, Dios
Cristo viene y no nos quita poder, no nos manipula para controlarnos, no tiene que hacerlo, no nos necesita para nada, pero viene y nos da poder para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Fíjense, cuando Él envió a los 12 a liberar de los demonios, a sus 12 discípulos, y también los envió a sanar y todo eso. Marcos 6:7, fíjense lo que dice este texto, este versículo de Marcos 6:7. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo, y reunió a los 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y luego, cuando ellos regresaron y le dieron el reporte, y se alegraban tanto, dice, de que los espíritus se les sometieran. Entonces Dios, el cristianismo es una confrontación brutal con nuestro pecado. Es que Dios nos hiera con la verdad de nuestra condición, pero que nos sane en Cristo y que nos diga: tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres adoptado, tú eres mi hijo, y además tú vas a ser mi instrumento en este mundo. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Dios nos hace que un pueblo de sacerdotes, dice Pedro. Somos un pueblo de sacerdotes. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre. Eres un instrumento de Dios. No importa si eres rico o eres pobre. Eres un instrumento de Dios con lo que tú tengas. No importa si estás sano o estás enfermo. Puedes ser un instrumento de Dios en toda circunstancia, en todo momento puedes servir al Señor, porque Él nos ha dado ese poder. Cristo le ha dado poder entonces a su iglesia, no nos ha debilitado corrompiéndonos como hizo Gedeón con el pueblo. Entonces, Dios nos ha elegido y nos ha dado el poder para que podamos servirle. Fíjense lo que dice aquí finalmente. Por medio de Cristo, entonces somos capacitados para extender su reino, para luchar contra el pecado y para hacer el bien. Solo la salvación en Cristo puede darnos una visión correcta de nuestra naturaleza pecaminosa y al mismo tiempo darnos el poder para oponernos a la injusticia, aunque sea de manera imperfecta. Utilicemos, si les parece bien, el poder que Dios nos ha dado como cristianos, poco o mucho, para utilizarlo en su honra, en su gloria, para vivir para Él. Contrario a lo que hizo Gedeón, que nuestro conocimiento de Jesús nos lleve a hacer lo bueno delante del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora porque vemos la caída humana también en cómo se ejerce el poder en el mundo. Así vemos a Gedeón, Señor, manipulando. Así vemos a Gedeón siendo un hombre violento y vengativo. Y Padre, nosotros seríamos exactamente igual que Gedeón si tuviéramos el poder y no te conociéramos. Pero gracias, Señor Jesús, porque has venido a rescatarnos, porque nos has comprado a precio de sangre. En el acto más violento que podemos imaginar, tu crucifixión, en el acto más injusto, esa crucifixión, el único justo que ha caminado por esta tierra y sin embargo destrozado en la cruz por nuestros pecados. Padre, utilizaste la violencia contra ti mismo para perdonarnos a nosotros y rescatarnos de la ira venidera. Señor, qué bueno eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora a utilizar el poder y la autoridad que nos has dado, Señor, como hijos tuyos, para hacer lo bueno, para caminar delante de ti en humildad, para, Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, para trabajar por el bien de otros. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que está comprometida a hacer el bien para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos tanto, Señor, por este tiempo y porque debemos animarnos unos a otros a seguir este camino de Jesucristo, este camino de humildad, de servicio. Ayúdanos a hacerlo. No podemos nosotros, Padre, te necesitamos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.